En marzo de 1977 escribió Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar: la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. La nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la US Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Para modificar la estructura económica, las primeras medidas fueron: congelamiento de los salarios de los trabajadores, eliminación del control de precios, reducción de aranceles a la exportación, reducción de las retenciones agropecuarias y devaluación. Para disminuir la presión inflacionaria. Esas medidas modificaron los precios relativos en favor de los terratenientes pampeanos, que exportaban sus productos agropecuarios en divisas, en detrimento de los asalariados con un poder de compra recortado. Explicó esa situación Rodolfo Walsh en su carta abierta. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%. Disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%. El carácter regresivo de esa transformación se observa en la transferencia de ingresos del sector asalariado al empresariado, ya que el salario cayó un 32.7% y los costos salariales un 35.7%, mientras la productividad aumentó un 37.6%. Este aumento de la productividad se debió a la extensión de la jornada laboral y la mayor explotación, producto de la dificultad de organizar la protesta obrera. En junio de 1977 las autoridades económicas dispusieron una reforma financiera, que se caracterizó por la liberación de los tipos de interés de la regulación del BCRA, liberalización de la reglamentación para abrir sucursales e instituciones financieras, eliminación progresiva del control de cambios, supresión de la posibilidad de control directo del BCRA, Banco Central de la República Argentina, sobre el mercado del crédito bancario. Esta reforma liberó el mercado de capitales y la gestión crediticia. Transfirió de ese modo al sector privado una herramienta fundamental de política económica. Estableció, al mismo tiempo, la garantía estatal a los depósitos bancarios. Al estar liberados los tipos de interés y existir garantía estatal a los depósitos, se desató una gran competencia para ofrecer el mejor interés a los depositantes. Los grupos económicos dominantes aprovecharon la desregulación del mercado de capitales para contraer deuda en el exterior a bajo tipo de interés e invertir especulativamente ese dinero en el país a interés mucho más alto, lo que les permitía obtener una renta financiera. Ese procedimiento se vio favorecido por la abundante liquidez internacional, producto de la crisis del petróleo de 1973. El endeudamiento externo fue otro de los ejes de la política económica de la dictadura. La deuda se quintuplicó entre 1979 y 1981. En 1981 se produjo una devaluación de la moneda, por lo que el Banco Central brindó seguros de cambio. Con ese mecanismo, los grandes grupos endeudados con el exterior lograron que en 1982 el Estado, siendo Domingo Cavallo presidente del BCRA, se hiciera cargo de la deuda externa privada, que terminó recayendo en el conjunto de la nación. Al inicio de la dictadura la deuda externa ascendía a $7.800 millones en 1983.
Al finalizar el gobierno militar, llegaba a 43.600 millones. Sus consecuencias determinaron la estructura económica del país hasta 2003. El objetivo declarado del gobierno militar era alcanzar una economía de libre mercado y restringir la actividad del Estado en el ámbito económico. Si bien ese liberalismo económico postulaba el libre juego del mercado, la apertura de la economía, la libertad del mercado de capitales y la eliminación de privilegios fiscales, subsidios y controles, en los hechos buscaron tener el control del aparato del Estado para dictar medidas que favoreciesen a sus intereses y al nuevo patrón de acumulación. Una de las medidas más ostensibles al respecto fue la estatización de la deuda externa privada, posible porque el BCRA garantizaba el tipo de cambio. Las autoridades económicas perfeccionaron la licuación del endeudamiento externo de las fracciones hegemónicas, lo que conformó un descomunal subsidio de toda la sociedad a los sectores más poderosos. Si bien la dictadura logró su objetivo de modificar la estructura económica del país, no alcanzó a estabilizar sus políticas económicas de manera sustentable en el tiempo en beneficio de los sectores dominantes, a diferencia de la dictadura chilena. Por su incapacidad para resolver la situación, y pese a haber contado con todos los recursos legales y clandestinos, el gobierno militar tuvo que dejar el poder en medio de un descalabro económico producido por sus mismas políticas.